3, 2, 1. Muy buenas a todos. Javi, Joan, Álvaro, ¿cómo estáis? Muy Estupendo. Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos en el 10º ingrediente, si no me equivoco, Javi. Pues te equivocas, estamos en el 9º. Estamos en el 9º ingrediente, mira, empezamos bien, de esta serie de 12 ingredientes para una buena vida con Joan Gallardo, que bueno, si es el primer ingrediente que escuchas, te recomiendo que busques el resto de ingredientes porque están muy bien. Hemos hablado de temas tan fundamentales para tener o intentar alcanzar esa buena vida que todos queremos, pues como la toma de decisiones, como las virtudes, los valores, los principios. Y esta vez vamos a hablar sobre uno que es raro que no hubiésemos hablado hasta el momento porque es muy importante y es el autoconocimiento. También decirte que en esta serie de ingredientes nos va a acompañar Álvaro Pinteño. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Un placer estar otra vez aquí. Al final ha entrado Nacho y ha salido Vinicius otra vez. Y bueno, Javi, nos haces un poquito la presentación. ¿Qué es esto del autoconocimiento? Cuéntanos. Sí, claro que sí. Pues el autoconocimiento, lo que es la materia en sí, le voy a dejar que sea Joan el que hable largo y tendido sobre ella, pero bueno, para un poco aproximarnos al tema, yo quería hablar de que al final es un aspecto que nunca creemos dominar del todo, ¿no? O sea, siempre pensamos que conocemos más que antes, pero nunca estamos del todo tranquilos con nosotros mismos. Entonces, quizá abordarlo desde esta perspectiva, sobre todo al principio, y ver cómo si de todos los ingredientes que hemos hablado hasta ahora quizás sea el que sea más difícil de completar o del que del que más nos va a costar rellenar esa ambición, es una de las premisas que yo considero, al menos, necesarias para plantearlo. Entonces, mi perspectiva y desde donde le lanzo la pregunta a Joan es esa. Es decir, ¿estás de acuerdo con estas premisas? Con la que es algo, con la que el autoconocimiento siempre sea algo que veamos mejor que ayer, pero o incluso podemos llegar a ver bien, pero cuando pasan 2 años, 5 años, 10 años, miremos atrás y digamos, en esa fecha en la que yo dije que me conocía, realmente no me conocía nada de nada. No sé, ¿cómo lo ves tú, Joan? Ya. Bueno, primero de todo, encantado de estar en esta charla de pseudointelectuales. Qué malo eres. Lo voy a disfrutar mucho. Es difícil sentir que hemos completado nuestro proceso de autoconocimiento porque así como vamos viviendo y vamos haciéndonos mayores, pues también inevitablemente cambiamos, de una manera u otra. Hay poca gente que permanezca exactamente igual siempre. Y también porque es imposible completar ese autoconocimiento, si es que se puede, que yo creo que no a lo largo de una vida, sin contar con una serie de experiencias, una serie de circunstancias, ¿ya? Porque ¿quién puede poner la mano en el fuego por poder predecir cómo será exactamente en una circunstancia en la que aún no ha pasado por ella, que aún no ha vivido? Y eso puede crear incluso esa sensación de decir, ¿cómo actuaré cuando venga esta crisis? ¿Cómo actuaré cuando me vea en esta situación? Y puede generar también una autodesconfianza, ¿no? O una angustia. Por eso yo siempre pongo mucho en valor las experiencias. Por eso también, ¿no? Por el campo que te dejan de exploración, de autoexploración y de autoconocimiento. Yo mismo me he visto en muchas situaciones en las que me he sorprendido, a veces para bien, a veces para mal, en circunstancias que intelectualmente podía hacerme una idea de cómo podría funcionar, de cómo podría reaccionar, pero que finalmente en lo que es la experiencia directa, pues fue una cosa a veces completamente distinta. Digo, a veces para mejor y a veces para peor. Y creo que es cuando reaccionas peor de lo que te pensabas, cuando realmente tienes mucho más que plantearte y mucho más que explorar dentro de ti. ¿Y es algo que pueda llegar a terminarse en algún momento? Es decir, ¿podríamos encontrarnos en una situación en la que digamos, vale, ya me conozco? Es que no... completamente al 100%, entendiendo el 100% como todo, yo creo que es prácticamente imposible, porque cómo pensamos ahora, por ejemplo, sobre la muerte y cómo nos afecta y cómo podemos deducir cómo pensaremos cuando estemos realmente cerca del momento de morir. Ahora podemos pensar nosotros que cuando nos jubilemos, pues será eso la hostia, ¿no? Estaremos todo el día leyendo y todo el día dando paseos y a lo mejor cuando estemos ahí añoramos el trabajar o algo así. Y entonces tenemos una nueva interrogante, ¿no? Donde tenemos que replantearnos nuestra relación con las cosas, que al fin y al cabo eso también es autoconocimiento, desde luego.
Y relacionado con esto que comentáis, Javi y Joan, sobre todo porque las ideas no suelen permanecer estancas. Por ejemplo, pues no pienso a día de hoy lo que pensaba del mundo hace 10 años, ¿no? Mis ideas van evolucionando porque voy teniendo nuevas experiencias, voy absorbiendo nuevo conocimiento. Supongo que a vosotros tres os pasará lo mismo. Entonces, yo ahora, por ejemplo, pues si me planteo una situación concreta, mi decisión seguramente será diferente y mi visión también de esa situación que lo que sería hace 10 años, ¿no? Y entiendo también que dentro de 10 años, aunque no me sienta muy cómodo con esta realidad, mi visión de ese escenario o mis decisiones serán diferentes también porque tendré 10 años extra de conocimiento y experiencia. Por lo tanto, mi parte de autoconocimiento entiendo que será diferente dentro de 10 años, aunque a nadie nos gusta pensar que ahora estamos equivocados, ¿no? Yo hace 10 años he hecho la vista atrás y digo, joder, David, en cuantísimas cosas estás equivocado y en cuantísimas cosas estoy equivocado ahora mismo, aunque ahora no lo sepa o no lo quiera ver, pero dentro de 10 años echaré la vista atrás y diré, hostia, David, o sea, eras un panoli, tío, y estabas equivocado en muchas cosas y así sucesivamente, ¿no? Por eso, Javi, creo que, como dice Joan, creo que este autoconocimiento jamás va a terminar, ¿no? O sea, al menos que estemos en una habitación encerrados el resto de nuestra vida y no tengamos ni experiencias, ni conocimiento nuevo, ni nada. Totalmente. Aquí que hemos, perdón, Álvaro, aquí que hemos hablado mucho de valores y principios, la escala de valores de un ser humano suele cambiar a lo largo de la vida. Y también esa sensación de decir, ostras, pero es que dentro de 10 años, como decía David, a lo mejor pienso otra cosa ya, pero por alguna parte hay que empezar. Y hay que estar dispuesto a experimentar y a conocerse, a equivocarse y a corregirse y poco a poco ir iterando hasta que acabas dando con un sentido en tu vida, entre otras cosas, a través del autoconocimiento y a través de tu relación con el mundo. Y aquí lo que quería comentar es una arista en relación a lo que comentaba David, ¿no? Sobre si a más experiencia, llámalo si quieres, experiencia vital o cosas que te van pasando, necesariamente se puede tener un mayor autoconocimiento, ¿no? Porque yo soy de la opinión que se puede llevar haciendo muchos años las cosas mal. ¿Sabes? Por ejemplo, en mi campo que se ve mucho, ¿no? De las críticas a los fisioterapeutas jóvenes, ¿no? Como de decir, no, es que te falta experiencia. Bueno, en todos los trabajos, ¿no? Pero yo considero que la experiencia no se mide solamente por los años que tú has vivido o por las cosas que tú has hecho, sino por las veces que tú te has replanteado tus ideas por otras mejores. Y que le has pasado como ese filtro. Entonces, puede ser que ese autoconocimiento, ¿no? venga también un poco en relación a eso, ¿no? No tanto por las cosas que te pasan y por los años de experiencia que tienes, sino tú puedes tener un autoconocimiento de ti mismo desde muy joven, porque desde muy joven te planteas las cosas que te van pasando y las ideas y los vas pasando siempre por ese filtro, ¿no? Sí. Perdón, por interrumpirte, ya he encontrado el botoncito de levantar la mano. Vale, la sabiduría no es solo la experiencia, es el aprendizaje de la experiencia. ¿Vale? Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, por mucha reflexión y por mucha observación que hagamos del mundo y de las conductas y de las experiencias de las otras personas, hay una parte que queda incompleta. Hay cosas que se pueden intelectualizar, ¿no? Nosotros podemos decir, hostia, mi pareja no me ha dejado nunca, ¿no? Ninguna de las que he tenido, pero creo que si me dejan y hago esto y esto, pues creo que lo podré llevar bien, ¿vale? Hasta que no lo vives. Y aquí el ejemplo más claro es lo de la paternidad, ¿no? Todos conocemos a alguien que ha sido padre, y si no tenemos a nuestros padres que han sido padres, obviamente. Y podemos deducir, pues viendo esas cosas, lo que nosotros haríamos, lo que no haríamos, cómo nos comportaríamos si pasase esto, si pasase otro, y todo eso al final puede quedar en agua de borrajas hasta que no lo vives tú directamente. Por eso el autoconocimiento es más fácil de completar si va unido a una experiencia, pero sobre todo si va unido a una reflexión y a un aprendizaje y a una observación también de dichas experiencias, ¿no? Que también, si esto no fuese así, nos encontraríamos con que, por un lado, el desarrollo personal no existiría, simplemente nos echaríamos a dormir y cumpliendo años ya lo tendríamos todo hecho. Total. Y por otro, que el 100% de las personas que tuvieran 3 días más de vida que las anteriores, pues serían mucho más expertas. O sea, no habría ningún tipo de competición aquí ni ningún tipo de ambición. Totalmente. Yo siempre digo que a los 30, 35 todo el mundo ya ha vivido lo suficiente como para ser bastante sabio. Pero a la vista está que no te da una mayoría de sabios a esa edad, porque a los 35 ya te han pasado bastantes cosas, ¿no? Esto que decía Álvaro me recuerda un poquito a la experiencia laboral, ¿no? Hay gente que con 60 años y 40 años de experiencia laboral realmente pues nunca van a ser, por ejemplo, un perfil senior, ¿no? Porque llevan haciendo la misma tarea, simplemente se ha repetido durante 40 años, pero ese espacio temporal no hace que tengas pues, más experiencia, más conocimiento, ¿no?
Y os quiero preguntar, porque el otro día hablando con Noé, en un episodio que grabamos sobre los principios, Javi, que bueno, cuando estéis escuchando este episodio, ese episodio ya se habrá publicado, por lo tanto podréis escucharlo si no lo habéis escuchado. Noé comentaba que, bueno, que ella comentaba pues que había hecho mucha introspección, ¿no? Y que creía que tenía pues un nivel bastante aconsejable de autoconocimiento sobre ella misma, ¿no? Y que se conocía muy bien cómo iba a comportarse o cuáles iban a ser sus conductas en diferentes situaciones. Y salió de aquí el tema que no sé cómo lo veis en vuestro entorno. Yo decía que, bueno, que creo que esto del autoconocimiento, esto de la reflexión, la introspección, pues que no es la norma, que casi es la excepción, ¿no? Veo que funcionamos en la mayoría de situaciones en piloto automático y que no tenemos o no le queremos dedicar ese espacio, como decías, Joan, a la reflexión previa de las experiencias, ¿no? Y por esta razón también volvemos a cometer muchos errores que ya hemos cometido en el pasado y vuelvo un poco a hacer el símil con la empresa, ¿no? Que hay errores que aquí traigo a Rey Dalio que me encanta, pues que él dice, ¿no? Que un error siempre debía estar permitido, pero que el segundo error no debería estar permitido, ¿no? Porque deberíamos aprender del primer error. ¿Qué sensación tenéis vosotros, bueno, con vosotros mismos? Vamos aquí a hablar primero de vosotros mismos y después con vuestro entorno. ¿Creéis que realmente el autoconocimiento es algo que es la norma, ¿no? Que le dedicamos el tiempo suficiente a esa reflexión de lo que ocurre en nuestra vida o que, bueno, vamos un poquito en piloto automático, Joan? Antes era algo que sucedía, ahora es algo que hay que buscar. Es imposible que haya un autoconocimiento si no hay espacio, o sea, tiempo y además silencio para que eso se dé. Ahora es tremendamente sencillo encontrar cosas que hacer o encontrar un entretenimiento. Yo siempre cuento lo mismo. Yo cuando era crío, como mis padres trabajaban en verano, teníamos que ir a una casita de campo humilde de mis abuelos maternos donde no había luz, había una televisión con un canal que si encendías una luz la tele ya no se podía encender porque íbamos con placas, no teníamos juguetes, no teníamos nada. Te podías entretener un ratito dando una vuelta por ahí por el monte, pero ya llegaba un momento en el que los divertimentos y los entretenimientos terminaban, ¿no? Y entonces la mejor actividad que se te podía ocurrir era tumbarte encima del sembrado y mirar al cielo, ¿no? Y entonces, pues lo típico, ¿no? Que empiezas buscando formas en las nubes. Ah, esa nube se parece a una tortuga, esa a un conejo, pero si no hay nubes, ya te quedas sin ese juego. Y entonces yo recuerdo pasar muchísimas horas ahí preguntándome cosas sobre la vida y preguntándome cosas sobre mí, incluso haciéndome preguntas que luego descubriría, preguntas muy existencialistas, muy importantes dentro del mundo de la filosofía, como si existe Dios, si no, cuál es el sentido de la vida, qué es la felicidad, cuál es la relación real que me une a mis padres y a mi entorno y en el mundo, cómo viven las otras personas el mundo cuando yo las observo, ¿no? Porque tendemos a pensar que somos el mundo entero y ahí al lado hay personas también con sus propios universos interiores. Todo eso eran preguntas que yo me hacía y que sin duda alguna tuvieron un peso brutal en el desarrollo de mi persona y en mi capacidad para mirar dentro, para también repasar el pasado, los eventos, los acontecimientos, mi relación también con esos eventos y la posterior reflexión. Esto es algo que se puede decir que yo tenía un mérito, pero tampoco demasiado. ¿Entiendes? Ahora es que a mí me cuesta mucho culpar a la gente porque es que ahora es demasiado sencillo encontrar ese espacio. Tú te levantas por la mañana, coges el teléfono y te puedes poner un podcast mientras te pegas un duchazo rápido. Te metes en el coche para ir a currar y lo mismo, ¿no? Te vas a trabajar y ahí obviamente estás trabajando. Sales y te pones un episodio de la serie mientras comes y luego te vas a trabajar y luego vuelves, cosas de la casa, niño, pum, pum, y te vas a la cama y no has tenido ni 10 minutos de introspección. Ni 10. Ahora me gusta mucho la moda esta del journaling, ¿no? De hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el día y todo esto. Y menos mal que se están poniendo de moda estas actividades. Si no, quedaría esto acotado al cero, prácticamente. Me he sentido muy identificado contigo con la historia de las nubes. Hostia, ¿y qué hacemos, Joan? Porque, claro, ahora, como tú dices, fíjate, estoy grabando y tengo el móvil a menos de 1 metro de distancia y nos podemos evadir en cualquier momento, ¿no? Cuando sentimos esa incomodidad en nuestros pensamientos, pues bueno, pues lo sencillo, hemos hablado de esto muchas veces, es evadirnos, ¿no? Ya sea con Netflix, con redes sociales, con pornografía, con muchísimas cosas que están a nuestro alcance, ¿no? Es muy difícil salir de ese bucle, es muy difícil salir de esa, bueno, ese sentirnos bien en el corto plazo, en vez de, bueno, pues igual necesito estar un poquito mal, ¿no? Y sentirme mal conmigo mismo, porque a veces el autoconocimiento parte de esa premisa, ¿no? De sentirnos mal con cosas que hemos hecho y que, hostia, David, pues igual puede ser hecho mejor, ¿no? Y
no nos gusta a nadie, ¿no? Sentir como que hemos actuado mal en alguna situación concreta, ¿no? Pero creo que esa reflexión que comentabas tú y Álvaro, ¿no? Para aprender y que realmente la siguiente vez que se plantee esa situación o una similar, pues tengamos un poquito más de esta caja de herramientas, ¿no? Que puede ser el autoconocimiento, tengamos un poquito más de herramientas para intentar tomar una mejor decisión, que muchas veces pues la decisión, ya no sé quién se lo leía, ¿no? A Ernesto Castro, cuando se pasó a los micros, ¿no? Decía que al final una buena decisión, una mala decisión va a depender mucho del resultado, ¿no? Hasta que no sepamos el resultado, pues no sabremos si hemos actuado bien o mal. Es un poco matizable esta idea. Pero bueno, al final ese autoconocimiento nos hace que esa caja de herramientas cada vez sea más útil, Joan. No, pues creo que Javi quería decir algo. No, bueno, venía un poco a colación del tema. Sobre lo que decía antes David del tema de Noemí, del autoconocimiento y la relación. O sea, Noemí hablaba de esto respecto a la capacidad de sorprenderse uno mismo, ¿no? Ella decía, a mí me sorprende la gente que se sorprende de lo que acaba de hacer o de una cosa que ha hecho de sí misma. Yo no me sorprendo de las cosas que yo hago. Esto lo comentamos en el capítulo de los principios. Para los que nos vean en YouTube, dejamos ahora por aquí para el enlace. Porque al final, si tú te conoces a ti mismo, ¿qué necesidad tienes o sea, qué capacidad tienes de sorprenderte? Entonces, también, por entrar también un poco en tu lado personal, Joan, te hago la pregunta respecto a ti y respecto al resto. ¿Tú te sorprendes a ti mismo? Y si sí o si no, ¿por qué la gente se sorprende a sí misma? ¿Es una falta de conocimiento o qué hay detrás de todo esto? Redunda un poco en lo mismo, ¿no? En esa falta de entrenamiento en cuanto al autoconocimiento se refiere también comprensible porque la introspección puede llegar a doler y puede llegar a incomodar muchísimo. Muchísimo. Y cuanto más tiempo se aplace esa cuestión, más dolerá la primera vez que nos sometamos a ello realmente. Yo ya no me sorprendo demasiado de mis actos y de mis actuaciones, pero en el pasado sí. En el pasado me he visto a mí mismo, como he dicho antes, sorprendido para bien y para mal también, ¿eh? Para bien cuando de repente me encontraba a mí con una fortaleza mayor de la que yo me pensaba, una valentía mayor de la que yo me pensaba, y para mal sobre todo cuando en ciertas ocasiones, en ciertos contextos, me veía con muy poco autocontrol en mi aspecto, sobre todo en cuestiones relacionadas con la agresividad, ¿no? Así que todas esas experiencias también me hicieron reflexionar muchísimo. Es que ya lo he dicho antes, esas veces que te sorprendes para mal o esas veces que te ves a ti mismo actuando incorrectamente, hostia, es que esas son oportunidades de oro para corregirse y para enderezarse, si podemos usar ese término. Yo escuchando aquí, llevo tiempo, como en mi cabeza nos va rebotando una idea que ha comentado David antes sobre Ray Dalio, ¿no? De un error está permitido, pero cometer dos veces el mismo error como que no debería de estarlo, ¿no? Y aquí hay una idea a mí que es de Naval Ravikant, que se la escuché en un podcast en Tim Ferry, que me gustó bastante, ¿no? Es como que el fracaso o ese error puede ser que esté como sobredeterminado, ¿vale? Por más de una razón. Es decir, nosotros podemos cometer un error por la razón en un corchete, ¿no? Del 1 al 100 y hemos fallado por la razón 27, ¿vale? Pero después, como el entorno va cambiando constantemente, puede ser que se nos presente la misma situación, pero con las variables relacionadas entre sí, 37, 24 y 39, y volvemos a pifiarla otra vez, otro mismo error, pero en una situación totalmente diferente y como que no la vimos venir. Entonces, esto me lleva a pensar de decir, ¿ese autoconocimiento viene percibido por que vamos entendiendo mejor el mundo o entendemos mejor el mundo porque nos vamos conociendo nosotros mejor a nosotros mismos? Ese segundo aspecto, al final vivimos la relación que tenemos con el mundo. Al final funcionamos en el mundo con nuestras creencias y con nuestras percepciones, desde luego. O sea, podemos decir, apoyándonos también un poco por la ciencia, ¿no? Que la realidad prácticamente no existe igual para dos personas, sino que una silla, aunque todos entendamos lo que es una silla, cada uno va a tener una percepción totalmente diferente de lo que es la silla y el uso que le va a dar a ella, ¿no? Yo creo que sí, además que cada persona es bastante diferente la una de la otra. Yo tengo dos hermanos, una hermana mayor y un hermano menor, y entre los tres nos parecemos un huevo, una castaña, y básicamente habremos vivido hasta la adultez un 80% de vivencias similares o incluso calcadas, ¿no? Y cada uno sacó una lectura diferente y de ahí se empezaron a conformar esos aprendizajes y esos caracteres, ¿no? de cada uno en relación también a la relación que hemos tenido con esos acontecimientos, ¿eh?
No podemos pasar de largo del tema del autoconocimiento sin hablar de pues, todas estas culturas que a lo largo de la historia han estado buscando el autoconocimiento como una de las piedras de toque de su existencia y lo han hecho tratando de buscarlo por medio de vías farmacológicas. Al final, Antonio Escotado tiene el libro de Historia General de las Drogas en el que habla de cómo a lo largo de la historia cada una de estas culturas y cada una de estas civilizaciones lo han buscado por estas vías. Dentro de que sea un atajo o no lo sea, dentro de que sea lícito o no lo sea, ¿qué opinión te merece esta vía de autodescubrimiento? ¿Y crees que se puede llegar a los mismos lugares del espíritu o de uno mismo que sin el empleo de estas sustancias? La verdad, soy tremendamente ignorante en este aspecto experiencialmente. He leído mucho sobre ello y conozco a personas que han experimentado directamente con ello, incluso doctores que en un entorno controlado, completamente asistidos, se han sometido pues, a ese tipo de experiencias y además de una forma regular, muy extendida a lo largo del tiempo. Y recuerdo uno de estos doctores que me contaba que lo que él experimentaba ahí era un enfrentamiento como separado de sus miedos, ¿no? Como si nosotros mañana vamos por la calle, nos intentan atracar a punta de pistola y podemos poner pause, ¿no? Y alejarnos un poquito sin salirnos de la situación, calmarnos, valorarlo, pensar en lo que podríamos hacer, lo que no. Y él me comentaba que esta era la experiencia que él tenía en estos viajes, por decirlo de esta manera. Entonces, sí que te puede dar una aproximación mayor que la pura intelectualidad previa, ¿no? De decir, si me pasa esto, creo que funcionará así, porque de alguna forma lo vives en otro plano, pero es que no lo sé, ¿eh? Mira, yo recuerdo un caso brutal. Teníamos un compañero de cole que se llamaba Manolo, que era como un gigante bueno. Era enorme, era el más alto de la Gigante noble. Total, nos sacaba 2 cabezas a todos, pero el tío era extremadamente amable. O sea, si tú un día te dejabas el lápiz, no hace falta que se lo pidiese. Si él veía que te faltaba uno, venía y te daba uno ahí. Pero por algún motivo no era el chaval más popular ni de coña de la clase. Además, era objeto de bastante chanza, de bastante burla. Y a veces hasta le insultaban, ¿no? Y era el típico chaval que en invierno se le caía un poco el moco, ¿eh? El mocosete de la clase. El mocosote, en este caso. Y yo hablaba con él y le decía, joder, Manolo, si yo midiese lo que mides tú y pesase lo que pesas tú, no me tosería nadie, ¿no? Y él me decía, no, da igual, a mí que me digan que se me cae un moco no me importa, que me llamen gilipollas no me importa, que me llamen hijo de tal no me importa porque yo sé perfectamente lo que es mi madre. Y yo pensaba, joder, cabrón, vaya... Que claro lo tiene, ¿no? Y así fuimos pasando todos los cursos de primaria, hasta que a final de curso de octavo, yo estaba, esto lo cuento yo porque lo vi, no me lo contó nadie, estaba como de aquí a 3 metros de él. Y uno de clase pues empezó a insultarle en esos. Y él, pero impertérrito, ¿eh? No reaccionaba, hacía así y hacía, bueno, pues ya está, no, soy gilipollas, venga, ya está, y así. Pero en un momento, uno de los chavales le dijo, me cago en tus... Entonces ahí llovieron hostias y patadas, pero brutal. O sea, una reacción que yo, os juro por mi madre, que pensaba que lo iba a matar al otro. Yo, como le enganche una mal, se lo carga aquí. Y tenemos a la policía y salimos en las noticias de mañana de toda España. Luego el chaval se serenó, yo lo fui a buscar por la tarde para ver cómo estaba. Y el tío me decía, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Él, teniendo todos esos ataques previos a lo largo de todos esos años, seguro que pudo estar pensando en, hostia, un día se mira la olla, un día no, pues se pudo hacer gran parte de ese trabajo predictivo, ¿no? en su reacción. Pero, tío, hasta que no estás ahí, en ese momento, además, donde intervienen tantísimos factores, ¿no? O sea, ¿qué sabemos si a ese chico le pudo pasar algo durante la semana, que a lo mejor le diesen una bronca mayor, o que su madre pudiese estar peor, o cualquier historia, ¿no? O que hubiese dormido peor, o que se hubiese alimentado peor, o que hubiese visto perder a su equipo. A mí me pasó una vez, ¿eh? Y una vez yo jugaba a fútbol y tenía muy mal café, tenía muy mala hostia. Y recuerdo que el Madrid había perdido un partido el día antes y ya fui al partido que se jugaba el día siguiente por la mañana muy, 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 muy cabreado. Pitaron al inicio del partido y yo me fui corriendo al primero que pillé. Le di una patada que lo levanté del suelo y se lo tuvieron que llevar al hospital. El árbitro no sabía ni qué decirme. Recuerdo que cogió y me dijo, mira, ve, siéntate un rato y luego si te tranquilizas vuelves a entrar. No se atrevió ni a expulsarme, yo creo, por si también recibía a él. Y yo recuerdo estar en el banquillo pensando, ¿qué cojones he hecho? Yo he tenido 1000 peleas, pero como esto, jamás, ¿no? Y ese chico igual. Yo creo que nadie puede poner en el fuego realmente por cómo va a funcionar llegado el momento en el que se presente esa circunstancia y esa experiencia exacta.
Podemos intuirlo, podemos deducirlo, podemos argumentarlo y además con bastante razón. Pero teniendo en cuenta todos los factores que existen y que pueden intervenir en una circunstancia dada, me parece que es muy osado decir al 100% cómo vamos a funcionar. El factor X, ¿no?, del ser humano. Al final podemos predecir gran parte de la conducta y el comportamiento, pero no podemos nunca averiguar el futuro, ¿no? Ni cómo va a reaccionar una persona, porque tú dices, porque hay tantos factores contextuales que no tenemos control sobre ellos, que es muy difícil. Me ha gustado la historia de tu compañero, de ese gigante noble, que le ha apodado Álvaro. Es como Porque Ibai. me he visto muy reflejado. No sé si os ha pasado a vosotros. Yo cuando más he aprendido, cuando más he tenido esas épocas de reflexión, de introspección, ha sido cuanto más la he cagado. Sí. Cuando de repente he dicho, hostia, David, Claro. ¿qué ha pasado aquí? Sí. O sea, ¿cómo has llegado a esta situación? O sea, ¿cuántos meses, años, décadas llevas acumulando, ¿sabes? Gotas para de repente actuar así. Y bueno, pues puede parecer un poco bueno, pues como sacar siempre el lado positivo de todo, pero es que es cierto. Es que yo cuanto más me he conocido a mí mismo, ha sido cuanto más la he cagado. Porque cuanto no la he cagado, sin darme cuenta, he solido entrar en piloto automático, donde pues los días son bastante parecidos, pero cuando llega ese día, Joan, que comentabas, que dices, wow, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, esto merece una reflexión muy, muy profunda, porque no me reconozco lo que decía Javi, ¿no? ¿Cómo David ha podido hacer algo así? Y tú mismo te ves un poquito desde fuera y no reconoces ese comportamiento, esa conducta, esos pensamientos en ti. Pero claro, cuando empiezas a reflexionar, ¿no?, empiezas a entender cosas, empiezas a atar cabos y empiezas a echar la vista atrás, los pensamientos hacia atrás, y empiezas a ver un poquito el origen, ¿no? Y cómo ha desembocado todo pues en esa decisión, en ese comportamiento que no estás orgulloso de él, y que al final pues bueno, pues rompes tus principios, rompes tus valores, pero creo que ahí está lo que decías, ¿no?, el máximo aprendizaje vital que puedes tener, y es un derroche el no hacer esa reflexión, porque si no, pues volvemos otra vez al principio, ¿no? Pues sí, pues suceden cosas en tu vida, pero al final no aprendes, ¿no? Y no es que no aprendas, es que ni siquiera te conoces a ti mismo, y ni siquiera vas a entender jamás por qué te comportas así contigo mismo o con los demás. Casi una cuestión de sentido común, ¿no? Cuando la vida te va bien es porque haces cosas bien, es porque tienes los conocimientos para hacer esas cosas bien. Y cuando te va mal es porque te falta algo por conocer fuera o algo por conocer dentro. Entonces es normal que sea en los momentos de crisis o en los momentos donde la vida nos va peor, donde podamos sacar más oro al respecto. Ojalá no fuese necesario, ojalá nos bastase con la experiencia observada, ¿no? Que ves que alguien está haciendo algo que tú estás a punto de repetir y dices, bueno, voy a mirarlo. Ah, está mal, pues no voy a hacer lo que ha hecho él o tal. Seres humanos siempre creemos que donde otros fracasan nosotros podemos triunfar, ¿no? Y que lo que le pasa a ese a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque soy más chulo o porque o porque tengo muchas ganas de probarlo y me da igual si al final me escoño. Esa es la parte que también, todo esto también forma parte del autoconocimiento, ¿no? De ser muy honesto con uno mismo, que esa es otra que tenemos que tocar. O sea, sin sinceridad y sin una honestidad brutal y sin una voluntad enorme para llegar a la verdad, no puede haber autoconocimiento. Es absolutamente imposible. Y este sí que es un vicio, un mal vicio, que o hemos tenido todos en algún momento o que tenemos todos en algún momento también, ¿no? Yo era experto en contarme milongas, para darme permiso para hacer según qué cosas o para sacar unas lecturas muy a mi favor, y todo esto cambió, gracias a Dios, cuando empecé a anteponer la verdad a mis preferencias o a anteponer la verdad al hecho de tener yo razón o querer tener razón o una excusa incluso. ¿Y el tropezar dos veces con la misma piedra de dónde viene, Joan? Es que había que redefinir eso. ¿Qué significa exactamente tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Porque si yo tengo una mala experiencia con una chica y luego encuentro otra chica que más o menos se parece, pero ¿cuánto se parece realmente? Entonces me tengo prohibido actuar de la misma manera pensando en que esa chica puede ser 100% igual que la otra, y que por lo tanto si mi conducta también es al 100% igual me va a pasar al 100% el mismo resultado. Es muy, muy matizable. Yo creo que los errores o esas piedras que podemos repetir son más una cuestión de dentro que una cuestión de lo que observamos fuera. Yo sé perfectamente dónde peco, dónde están esas piedras mías propias. Y ahí sí que yo no me permitiré
Empezar 2 veces con la misma, porque ya no sería la segunda, además, ya sería la cuarta, quinta, sexta. O sea, por las veces que la he cagado de nuevo con mis cosas en el pasado, pero con lo de fuera, eso es bastante más matizable. Creo que es casi imposible decir que hemos tropezado 2 veces exactamente con la misma piedra externa. Pero vale, todos sabemos que tenemos esos puntos. ¿Crees que habría manera de evitar que volvamos a caer nunca más? O como Sí que mucho la hay. podemos... ¿Sí? Sí que la hay, yo creo que sí. Se trata de imponerse unos límites. Yo tengo unos límites autoimpuestos infranqueables, o sea que no me permito ni acercarme a ellos ni ver a qué huelen. O sea, O ya atarte al mástil, como hizo Ulises con el canto de las sirenas, ¿no? Hay veces que te conoces tanto que sabes que si se plantea una situación, pues sabes que igual tu instinto, tus emociones van a actuar antes que tu razón. Entonces aquí es importante también conocerte a ti mismo, este autoconocimiento para, oye, pues voy a intentar que esa situación no se me llegue a plantear porque no sé muy bien cómo voy a reaccionar. 100%. O sea, aquí ojalá, el ideal sería decir, no, yo me puedo exponer ante cualquier situación, aunque impacte en mis zonas más débiles o más problemáticas y daré el do de pecho, ¿no? Daré lo mejor de mí. Casi me parece más inteligente, si es evitable, no exponerte a esas situaciones. Mira, te contaré una cosa. Hace unos cuantos meses vino a verme un amigo de la península y quedamos para cenar. Yo le pedí si podía ser para comer, pero dijo, no puedo, tal, y fue para cenar. Entonces, yo de repente me vi en la calle a unas horas a las que normalmente yo estoy o leyendo en mi casa o ya estoy durmiendo. Y de repente tuve como un déjà vu de mi época más salvaje, más nocturna. Y recuerdo que le dije, si pasa esta situación, me coges del brazo y me llevas a otra parte. ¿Vale? O sea, no esperes a ver si soy capaz de controlarla o no. A ver si soy capaz de controlarme o no. Me coges del brazo y me dices, vámonos de aquí. Y me llevas a otra parte. Pero es que para eso hay que ser honesto con uno mismo, es lo que has dicho antes, ¿no? Hay que conocerse muy bien y hay que conocer las debilidades, ¿no? Jordan Peterson, bueno, muchos autores hablan de la idea de que hay que tener miedo al hombre débil y no al hombre fuerte. Y hablo del carácter, ¿no? No hablo de la capacidad física. En este caso sí que hay que tener miedo del hombre fuerte. Y creo, y yo vuelvo otra vez a ponerme de ejemplo, cuando os he comentado de que cuando más la he cagado, cuando más he roto mis principios, ha sido cuando más he aprendido también. Pero cuando más he roto mis principios, yo después de hacer introspección ha sido cuanto más he sido débil de carácter. Cuando he sido más fuerte de carácter, pues he tenido pues quizás más resistencia, ¿no? O quizás he priorizado ese largo plazo, esos principios, más que pues el sentirme bien en ese momento, ¿no? Creo que el carácter débil hace que quieras sentirte bien ya y priorizas tu instinto, tu deseo más emocional, más instintivo, antes que decir, hostia, pero esto cómo me va a afectar mañana, me va a sentir bien mañana, cómo va a afectar a mi entorno, ¿no? Entonces creo que es muy importante el carácter y de hecho tú pues tienes ese lema, ¿no? Que compartes a menudo de fuerza y paz, que entiendo que también forma parte del carácter, ¿no? Esa fortaleza sobre todo. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo podemos entrenar ese carácter? ¿Cómo podemos convertirnos en personas de carácter fuerte? Cuando creo que la sociedad, y aquí no lanzo este mensaje desde una atalaya, ¿no? Yo muchas veces considero que sigo teniendo en muchas áreas de mi vida un carácter más débil de lo que me gustaría reconocer. ¿Cómo podemos poco a poco entrenar ese carácter y convertirnos en personas fuertes? Yo creo de verdad que es una cuestión de concentración. Yo aquí a mis clientes les pongo el mismo ejemplo siempre, ¿no? Digo, tú imagina que de repente te mandan a hacer la mejor fotografía urbana o paisajística del año y tienes que enseñar tu mejor foto. Y te dan esta cámara X y te enseñan a hacerla funcionar y tal y cual. Si de verdad estás por eso, ¿vale? Tú ya sales a la calle con otros ojos, ya estás concentrado en ver según qué aspectos, ¿no? Entonces, cuando realmente tú tienes el compromiso contigo mismo de hacerte más fuerte, es simplemente estar muy concentrado por atender las oportunidades para fortalecerte, que son muchísimas, ante casi cualquier circunstancia o cruce de caminos que vivimos en la vida, y los hay de muy baja intensidad o de muy alta, donde podemos hacer A o podemos hacer B, seguramente habrá una opción que nos debilite y una opción que nos fortalezca. Algo tan simple como, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana y suena el despertador. ¿Cómo te levantas? ¿Lo apagas y remoloneas 5 minutos y luego suena y lo vuelves a apagar y tal y cual? ¿O suena y dices, no, venga, ya está, adiós pereza, me levanto y punto? La primera opción te debilita, aunque sea poquísimo, y la segunda te fortalece, aunque sea poquísimo, porque refuerza el valor de la disciplina, ¿no? de la determinación. Y así hay muchísimos
ejemplos. Entonces, si tú estás muy comprometido con eso, y estás concentrado con eso y estás atento, vas a tener un montón de oportunidades para valorar cuál de las opciones que se te presentan puede hacerte más fuerte y cuál puede hacerte más débil. Y se Al trata final todo parte, Joan, de la autoimagen, la autoestima, la autoconfianza que tenemos en nosotros mismos, ¿no? El ser capaz de cumplir con lo que decimos que vamos a hacer, ¿no? Y por supuesto, podría partir de ahí, ¿no? para mí El, sí, pero la claro, para eso también tiene que haber un espacio Ujú. donde nos sometemos a esa reflexión, ¿no? Pero vamos tan rápido, tan entretenidos y tan poco concentrados, estamos tan poco acostumbrados a necesitar concentrarnos para algo que, claro, que supone un esfuerzo, pero caray, si el premio es gordo, seguramente precise de un esfuerzo realmente grande. Aquí nadie se va a hacer fuerte sin dar mucho a cambio. Ujú. Punto. Punto. Lo que pasa es que queremos premios grandes apostando 20 céntimos y eso no puede ser, no se da así. A mí me gustaría hacer como un breve resumen de todo lo que se ha visto, porque creo que en este franja se ha dado como muchísimas pepitas de oro, ¿vale? Por un lado, todos y cada uno de nosotros nos contamos historias para protegernos de esa vulnerabilidad que todos tenemos y como que la tendemos a rechazar siempre. Y por eso se requiere, pues, de lo que dice Joan, ¿no? Ya sea fortaleza, ya sea verdad, ya sea humildad, ya sea honestidad, para poder querer ver esa historia que nos estamos contando. Esto es Carl Rogers, médico que para mí es quien fue precursor de toda esa atención centrada en la persona. Él lo tiene muy claro y él dice que no se puede ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Entonces, 100%. si tú te estás contando esa historia para protegerte a ti mismo, si tú no quieres ver que te estás contando esa historia, en este caso un profesional, eso lo máximo que puede hacer es acompañarte y ver mediante preguntas incómodas y esas conversaciones incómodas cómo puede hacerte ver de que te estás contando esa historia, ¿no? Y luego hay otra cosa que, de lo que habéis comentado, sobre todo, Joan, que me ha recordado un poco a la conversación que tuvimos en nuestro podcast, en el episodio donde decía, vale, si tú tienes 5 novias y las 5 novias te ponen los cuernos, quizá el problema no lo tienen las personas que te ponen los cuernos, que también, sino tú que no sabes elegir bien. Quizá tienes un patrón de conducta o de saber elegir entre esa muchedumbre, ¿no?, que te lleva a eso, ¿no? Esto también, pues, me ha recordado a la historia que ha comentado David de Ulises, que el mástil, ¿no?, que se ató para no caer tentado a ese canto de las sirenas y eso, ¿no? Y es como siempre hasta el lugar más seguro alberga esa posible entrada de esa serpiente como encarnación de la tentación, del mal y eso, ¿no? Que lo que tú decías, ¿no, Joan? De me conozco tanto que a mi amigo le digo, si se presenta esta situación me coge del brazo y me da a decir, porque sé que esa serpiente se puede colar por ahí, como por mucho que me conozca y por mucha historia que yo me cuente y la quiera ver y eso, posiblemente no sepa cómo voy a reaccionar. Y al final es que el futuro es totalmente impredecible, ¿no? ¿Por qué cuento un poco todo esto, ¿no? De, Joan, ¿cuál ha sido tu camino hacia ese autoconocimiento que tienes tan profundo de ti mismo? ¿Hay algunos hitos así que tú sepas decir, hostia, estos me han marcado mucho y esto sí me ha hecho pararme, ¿no?, a reflexionar lo suficiente como para poder conocerme como me conozco hoy día? Bueno, quizá las fases más influyentes fueron aquellas donde yo no fui feliz, donde yo me presentaba a mí mismo como una persona infeliz, como una persona bastante desgraciada, ¿no? Y no paraba de preguntarme, ¿pero por qué? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo ser feliz cuando aparentemente tengo cosas, ¿no? ¿Y por qué en otras épocas he tenido menos cosas aún y sí he sido feliz? Y entonces ahí me quedó una sensación de mucha ignorancia que no me gustaba. Es decir, hostia, me faltan muchas cosas por saber, ¿no? Y no todas ellas eran conocibles a través de los libros. Muchas de ellas tenían que ver conmigo, con lo que me pasaba dentro. Eso de estar triste y no encontrar realmente el motivo, o eso de estar muy enfadado y no encontrar realmente el motivo, y sobre todo cuando antes has vivido experiencias similares y no te han provocado los mismos efectos y estás diciendo, a ver, aquí me falta mucho por descubrir, sobre todo de mí, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién quiero? ¿Qué tipo de vida quiero vivir? Y yo tuve la suerte de atender estas reflexiones en mi primera etapa de la adultez, y gracias a eso he estado a tiempo de llegar a configurar la vida prácticamente como quiero y como me llena. Después también épocas de mucho dolor, porque la infelicidad da un dolor, pero de alguna forma casi que te llegas a acostumbrar, ¿no? Y llegas a meterte en la cabeza soflamas absurdas como que la felicidad no existe y este tipo de cuestiones.
pero sí que las etapas de máximo dolor, y para mí las de máximo dolor solo se dan bajo dos circunstancias, que es cuando aparentemente vives una injusticia o cuando eres tú el responsable de la situación dolorosa que estás viviendo. En ambas incluso hay mucho que trabajar, pero en la segunda es mucho más directa la relación. Y es en ese momento cuando miras dentro o cuando te miras al espejo y encuentras ahí al máximo responsable de las desgracias de tu vida, ¿no? De tu vida. Y dices, ¿quién coño es ese que hay ahí que me está haciendo la vida imposible? Entonces está ahí también donde tienes el mayor margen de todos. Pero también es que es muy sencillo encontrar un culpable, encontrar un chivo expiatorio. Aquí saco el trabajo de René Girard también, ¿no? Y situarte a ti mismo como una víctima, porque es muy sencillo también encontrar verdugos. Y cuando tú mismo te das cuenta de que eres a la vez víctima y verdugo de ti mismo, es cuando creo que tienes por fin una oportunidad real para arreglar las cosas. Tengo que puntualizar algo antes de daros paso, que es lo del autoengaño, ¿no? Las mentiras que nos contamos. Yo creo, y le he dado 1000 vueltas a esto, le he metido muchas horas de reflexión. Yo creo que todos sabemos perfectamente cuando nos estamos mintiendo, cuando nos estamos engañando. Lo sabemos. Creo que lo sabemos al 100%. O si no lo sabemos directamente, sí sabemos que al final de 3 o 4 reflexiones o de 3 o 4 días o al final de la cola de la humildad está esa sensación de saber que por ahí hay algo que nos estamos contando, que no queremos atender y que nos lleva a este autoengaño, que no tenemos ningún tipo de razón. Yo en mis sesiones con clientes les he apretado a través del método socrático hasta el final, hasta el punto en el que dicen que sí, que vale, que tienes razón, pero me da igual. Esto lo he hablado con Álvaro Justa, además, alguna vez. Cuando te estás engañando a ti mismo, no sé si eras tú o yo quien decía esto, que hay que hablarse en tercera persona. Y desde aquel entonces a mí me funciona. Como, Javi, no hagas esto. ¿Sabes? Como quizá tirando un poco de aquella regla de Peterson, ¿no? De háblate como si fueras alguien que dependiera de ti. Si te hablas como te hablas siempre y te estás engañando, creo que estás siguiendo las mismas reglas del juego que te han llevado a ese engaño. Sí. Es que aquí Javi, perdóname, Álvaro, un momento que le contesto a Javi. Yo mando un ejercicio a mis clientes que tienen problemas, ¿no? Para identificar esas diferentes voces dentro, ¿no? Quizá la voz del ego, la voz de la esencia, etcétera. Que cuando inicien un diálogo consigo mismo, que lo hagan por escrito y que le den a una voz un color y a la otra voz otro color. ¿Vale? Y yo lo que les digo es la voz fuerte, la que tiene la verdad en color azul, por ejemplo, bueno, con lo que sea, me da igual. Y la otra, esa voz tan quejica, ¿no? Tan mentirosa, que te cuenta tantos rollos, que no asume la verdad, que no asume la responsabilidad, en color negro. Y van ahí desarrollando esos diálogos. Y llegan a puntos brutales. Esta misma mañana me ha llamado un cliente que hacía pues, 1 año y medio, bueno, que estaba con estas, ¿no? Y me dice, y me ha llamado para decirme que parece que todo va haciendo clic al final, ¿no? Y que se asombraba de que en realidad no hubiese sido algo difícil, sino simplemente costoso en cuanto al esfuerzo y al tiempo, pero que de difícil esto no tenía nada, que era simplemente cuestión de reservar un rato al día para observar ese autodiálogo y para intentar contrarrestar, ¿no? Las tonterías que nos decimos y las mentiras que nos contamos y todas esas excusas, quejas, etcétera, etcétera. Y esperar que eso al final vaya componiendo las piezas, como yo creo que al final siempre acaba diciéndome. Pero él sobre todo me recalcaba esto, me decía, pues todo, Joan, al final aquí no hay tampoco un misterio de la hostia. Era una cuestión de un esfuerzo, de dedicarme media puñetera hora al día. Y claro, yo le he dicho aquí, joder, es que si tú te echas novia y no le dedicas ni media hora al día, miras tú lo que va a pasar con esa pareja, le va a enviar a cagar. Pues nosotros también creo que nos tenemos que dedicar ese espacio. Pero bueno, aquí ya entraríamos en otras cuestiones, pues también con la teoría de Peterson de que al observarnos como seres caídos y conocer mejor que nadie nuestros defectos y nuestras partes malas, de alguna forma nos vemos no legitimados para darnos a nosotros mismos amor y por eso hay tanto auto-odio y tantos problemas para encontrar esos huecos y esas atenciones que nos deberíamos dar todos si queremos finalmente cambiar las dinámicas, ¿no? Al final es que se resume a lo que Peterson decía, ¿no? Es decir, yo cómo puedo saber que tú no has decidido aceptar un sufrimiento absurdo en lugar de hacer lo que sabes que realmente tienes que hacer, o al menos no obviar que tienes un problema que no sabes resolver y que te hace sentir mal y que como no sabes cómo resolverlo vas a pedir ayuda, pero por lo menos decir, oye, mira, estoy aceptando este sufrimiento porque no sé resolver esto. Y cada vez que tiro de la manta para intentar resolver esto,
cae más manta, cae más manta, cae más manta y no sé a dónde me va a llevar. Y eso es lo que me paraliza y lo que me dice, bueno, quizá no sea para tanto, ¿sabes? Y por eso siempre se lleva a lo mismo, ¿no? A esa sinceridad y a esa humildad y esa honestidad que tienes que tener contigo mismo para poder mantener esa conversación incómoda de decir, tengo un dragón en casa y no sé cómo echarlo de aquí, pero por lo menos ya sé que tengo un dragón en casa, ¿sabes? Y no voy a decidir de hacer a los demás como, bueno, ¿cómo estás? Sí, bien, bueno, lo normal, ¿no? O hay personas peores que yo, ¿sabes? Decir, coño, pero tu realidad es la que es. Y si tienes un dragón en casa y estás fatal, pues di que estás fatal, pero que realmente no sabes por qué o cómo resolver ese problema. Y eso es lo que nos lleva a lo de Carroya, a decir, bueno, aquí por lo menos ya la persona viene predispuesta a recibir ayuda. Ha llegado hasta un punto de decir, cualquier consecuencia de no hacer nada va a ser muchísimo mayor que el intentar resolver este problema. Entonces ahí ya pido ayuda. Si no, es difícil. Incluso era Carl Rogers que decía que ya no atendía a ningún paciente que no viniese con una predisposición enorme a ser ayudado. Y esa es la clave, ¿no? Bueno, y que esto al final redunda en la lección final de decir, ¿busco la verdad o no busco la verdad? Porque al final, como decía Jesús, la verdad os hará libres. Y no puede ser más cierto que... Totalmente, vamos. Pues... Déjame contaros una última anécdota que yo aluciné, que tiene que ver con esto en gran parte. Recuerdo en la Academia de Policía vino un inspector, en este caso era de la Policía Nacional y era de la península, no recuerdo, ya hace 2 millones de años de esto, no recuerdo dónde era exactamente. Y nos presentó un estudio, así con un mapa, con chinchetas, tipo CSI, una pasada, de los robos en joyerías en una gran capital, de una oleada de robos que había habido en ese momento. Y nos puso las chinchetas, ¿no? Y dijo, ¿qué veis aquí de raro, de especial? Y yo me di cuenta enseguida, dije, ostras, es que la mayoría de robos están en joyerías que están en avenidas, o que están en plazas, muy visibles, ¿no? Y él decía, ¿por qué crees? Porque pueden escapar rápido. Yo creo que no puedes escapar tan rápido como metiéndote por callejuelas e incluso a pie, pudiéndote meterte en un piso franco o lo que sea. Y empezamos a hablar sobre ello. Y resulta que el ladrón en concreto de esa oleada de robos lo que buscaba era ser castigado para así poder expiar los pecados. ¿Entiendes? Incluso solía entrar a robar a cara descubierta. Sin ningún problema. Entonces, esto es una de las cosas que imposibilita el autoconocimiento. El hecho de conocer nuestros pecados, nuestras partes malas y creer que va a ser duro, que va a ser muy desagradable estar con nosotros mismos. Al final, no es que acabemos teniendo lo que merecemos, pero sí que acabamos teniendo algo muy parecido a lo que creemos merecer. Esa es la función que tiene el confesarte, ¿no? Es decir, justo eso, que se ha perdido la sana costumbre de irse a confesar. Pues nos vamos al otro extremo, ¿no? Al final pasamos de echar las culpas al resto a ser también en ocasiones demasiado duros con nosotros mismos. Qué maravilla escucharos a los tres hablar sobre tu conocimiento. Para mí me quedaría con la palabra honestidad, tiempo y reflexión, ¿no? de nuestras conductas, nuestros comportamientos, y creo que ahí tenemos el resultado de ese autoconocimiento que, bueno, pues como estabais comentando durante el episodio, no va a hacer que todos nuestros comportamientos en el futuro sean perfectos, pero bueno, sí que nos va a dar bastantes más herramientas, ¿no? Para intentar alinear nuestras conductas, el cómo nos comportamos con el mundo, con nosotros mismos, con nuestros principios y valores, que creo que eso se trata la vida. Mil gracias, Joan, una vez más por pasarte por esta iglesia, por tu casa. Javi, Álvaro. Yo ya me he confesado hoy, con Joan. Ya sabéis, os habéis confesado los tres. Nos vamos de ayahuasca con Javi, de fin de... No me metáis en esa, que ha sido una pregunta. No tengo ninguna tentativa, tío, por probar lo que es la ayahuasca esa, tío. ¿La ayahuasca? Eso, la ayahuasca, lo que sea. Pues nos vemos en el próximo ingrediente. Esta vez sí que será ya el 10º. Y bueno, repito, si es el primer ingrediente que escuchas, recuerda que llevamos ya 8 episodios con Joan y que bueno, te los dejaremos en las notas del episodio para que puedas escucharlos si quieres. Dale un like, comparte este episodio si te ha gustado, nos ayuda muchísimo a ser visibles pues, para personas como tú, personas curiosas, personas que intentan entender el mundo un poquito mejor. Y agradecerte otra vez, Joan, Javi, Álvaro. Nos vemos en el siguiente ingrediente. Y se te olvida lo más importante, tío. Adiós.
Bueno, no una vez había vuelto este. te hemos traído de vuelta precisamente para Que compres esto. merchandising. Me estaba olvidando, Álvaro, Que gracias. compres merchandising. Comprar merchandising. A mí solamente me traes para El esto, tío, para que código lo recuerdes. Álvaro 10. Vamos a crear un código solo para ti. Exacto. Bueno, fuerte abrazo. Un Un abrazo. beso. Chao, chao.